Hola, buenos días. Me llamo Jorge y soy terapeuta en rehabilitación neurológica, soy fisioterapeuta y hoy os quiero comentar tres ideas o consejos básicos que podemos utilizar cuando nuestro familiar, paciente, amigo, pareja, quien sea que esté, está en el hospital aún porque ha sufrido un ictus. Vamos a hablar de tres cosas importantes que tenemos que hacer durante su ingreso y también como preparación previa a la siguiente fase, que será cuando a nuestro familiar, por ejemplo, lo vayan a trasladar a su casa, a la casa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, uno, tener una comunicación muy fluida con todo el equipo médico y demás profesionales de la salud. Antiguamente los médicos eran más conservadores, es decir, tenían la idea de que a lo mejor el paciente con el ictus se debía de quedar en la casa en el hospital durante algunas semanas sin que fuera estimulado, sin que fuera tocado, pero actualmente sabemos que no. Es decir, cuanto antes podamos trabajar sobre el paciente, mejores resultados vamos a tener, porque vamos a jugar con el factor tiempo a nuestro favor. Cuando el cerebro tiene un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico, ya sea hemorrágico, pasa por una fase de inflamación interna, hay que drenar esos líquidos que faltan y tal. Entonces, cuanto antes podamos actuar en el paciente, muchísimo mejor. Todo esto significa, tenemos que hablar con los neurólogos lo más a menudo posible y con los enfermeros. Tenemos que saber, por ejemplo, si el paciente qué medicación toma, cómo lleva el tema de las reacciones, cómo lleva el tema del pronóstico. Este paciente pensamos que va a volver a andar pronto o a lo mejor ni siquiera ha perdido el andar, la deambulación. Es decir, ¿qué podemos hacer con ese paciente en este momento que estamos en el hospital? Decía que antiguamente los médicos eran más reacios a dejar que los terapeutas, a dejar que los familiares se estimularan desde el primer momento, pero gracias a los avances de la neurociencia se sabe que cuanto antes, entre comillas, le metamos mano al paciente, pues mucho mejor. Entonces, hablando con el médico nos entendemos muy bien, sabemos qué tipo de medicación toma, si lo que le ha pasado ha sido por una hipertensión arterial, si ha sido por un tumor, si ha sido por una malformación, por lo que sea que haya sido, cuanto primero actuemos mejor. Esa confianza que también tenemos que crearla con el equipo médico no significa que seamos pesados, que seamos insistentes, pero sí significa que tenemos que intentar comunicar a tope para saber lo que piensa el médico, cómo podemos empezar, de qué forma podemos empezar o qué es la situación que está ocurriendo. Bueno, la primera cosa entonces es una comunicación fluida con los médicos. Ya sabemos el por qué, porque hacen una valoración inicial, te dicen un pronóstico y te dicen un poquito más o menos cómo van a ir las cosas a corto plazo. Por supuesto, a riesgo de equivocarse, todo el mundo se puede equivocar. Vale, la segunda cosa más importante que hay que hacer si tienes a un familiar tuyo en el hospital con un ictus es buscar un terapeuta especializado. Ocurre que muchas veces los hospitales, por las problemáticas internas, políticas, listas de espera, lo que sea, no tienen fisioterapeutas que puedan ir a la planta. Incluso ocurre que algunas veces los fisioterapeutas que van a la planta no son los que están más formados en neurología, porque cuando trabajamos en un hospital pues tenemos que hacer un poco lo que nos mandan de todo. Entonces a lo mejor yo he acabado fisioterapia y a mí lo que me gusta es, no lo sé, las cirugías de traumatología, me encanta rehabilitar rodillas y me encanta rehabilitar caderas, pero de repente subo a planta y me encuentro con un ictus y a lo mejor creemos que solamente es pues movilizar o cosas así. La grandísima diferencia que tienen nuestros pacientes de neuro con el resto de pacientes que habitualmente tratamos los terapeutas es la alteración sensitiva. Repito, es la alteración sensitiva. Por tanto, no podemos tratar igualmente a un paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular que a un paciente que ha tenido una prótesis de cadera porque tenía artrosis. En este segundo caso es movilizar y recuperar la fuerza, pero en el caso del ictus es un gran complejo de facultades que están alteradas en el paciente, no solamente la parte de la movilidad o de la goniometría o de los ángulos de movimiento o de la fuerza. Siempre hay un factor sensitivo. Como el factor es sensitivo, el tratamiento tiene que ser diferente. Entonces, tenemos que hablar con nuestros terapeutas, me refiero a los terapeutas que están asignados en el hospital. Ellos van a ser honestos contigo. Si ellos no saben mucho del tema o piensan que hay otras personas que saben más, esos compañeros que son honestos te van a derivar a otro compañero que tenga más experiencia. A lo mejor, ejemplo, tu madre está solamente 2 semanas en el hospital, pero a lo mejor
los fisios pueden intercambiar y el que sabe de neuro subir a neuro y el otro hacer otras cosas, o a lo mejor, y de una forma sutil, y aquí abro un paréntesis, los fisioterapeutas que solamente trabajamos a domicilio, sí vamos a los hospitales. Lo que pasa es que depende del hospital. Por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy hay varios hospitales grandes y principales, y en algunos te pueden poner los de seguridad un poquito de problema y en otros no. Si hay problema, los médicos te pueden hacer un certificado, los familiares te pueden dejar una tarjeta de visita, y tú tampoco tienes que ir a planta a ver el paciente tal como un fisioterapeuta. Puedes ir como si fueras un visitante, una persona, un amigo, y allí tratarlo, ¿vale? Entonces, la segunda cosa es que el fisioterapeuta que hayáis decidido para que trate a vuestro familiar tiene que ser especializado en neurología. No tengo nada que ver aquí, ni voy a meter caña sobre titulaciones ni nada. Bueno, en un principio que la persona tenga una licenciatura, si estamos aquí en España o en Europa, un grado en fisioterapia, pero además que tenga una formación teórico-práctica en neurología. En este caso, teórico-práctica en ictus. No es lo mismo tener un máster en, por ejemplo, por tal universidad en rehabilitación neurológica, pero luego tú no tener práctica clínica, no tener manejo. Tienes que preguntarle al fisioterapeuta qué tipo de formación tiene y si realmente es un terapeuta que tiene manejo, tiene horas de manejo en pacientes neurológicos. No solamente el conocimiento teórico, que está muy bien sabernos las vías, sabernos las reacciones, sabernos los niveles, sabernos todo eso es imprescindible. Pero si luego a lo mejor tú tienes ese máster en neurología, pero tú lo que te has dedicado es a dar clase, pues no tienes práctica. Entonces, como dice el refrán, zapatero a tus zapatos. Es decir, trata aquello que sepas y lo que no sabes lo derivas a otro compañero. Con respecto a la búsqueda del terapeuta especializado, que tiene que estar ya moviéndose mientras el paciente está ingresado, para que si puede vaya al hospital y si no esté preparado para ir a la casa del paciente cuando éste tenga el alta, eso, tiene que ser muy especializado. Ahora, un consejo que voy a dar para todos los terapeutas que tengan o no tengan experiencias en ictus, cuando vayan a tratar a un paciente reciente, un paciente, como le decimos en neurología, calentito, un paciente que todavía tiene un potencial de recuperación exagerado, tenemos que, siempre que lo podamos, a no ser que haya una retracción, flexores de cadera o algo así, tenemos que, imaginando que sea, por ejemplo, el lado derecho del paciente el que está más afecto, porque ya veremos esto, ambos están afectos, pero tenemos siempre que intentar llevar ese pie del lado afecto al suelo. Tenemos que colocar al paciente longitudinalmente en la cama, próximo al borde derecho, y siempre que podamos le tenemos que coger esa pierna con mucho cuidado por debajo de la rodilla, es decir, por el hueco popliteo y por debajo del pie, que en teoría ese miembro lo vamos a tener en una fase inicial hipotónica, es decir, sin control, con parálisis. Tenemos que intentar poner ese pie en el suelo. Eso lo único que tiene son ventajas para el paciente. Tiene ventajas sensitivas, ventajas también motoras, también suelta musculatura flexora que el día posteriormente, iba a decir el día de mañana, nos va probablemente a dar problemas en esa recuperación. Entonces, cuanto antes empezamos, le podemos coger la pierna, repito, la ponemos en el suelo con una flexión más o menos de 90 grados, y eso es una cosa muy importante, que la podemos dejar, por ejemplo, 5 o 10 minutos al principio y volver a subirla, y a la hora pues lo volvemos a hacer. El paciente no nos tiene necesariamente que ayudar, pero siempre le tenemos que avisar, ejemplo, Margarita, por favor, mírame. Ella te mira, rota la cabeza hacia el lado derecho, que es el que tiene más afectado, y le pedimos le decimos que vamos a poner el pie su pie en el suelo, y si nos puede ayudar, nos ayuda, y si no, por lo menos mantiene el contacto visual, que es algo muy importante. Y la tercera cosa que quería repetir, pues cuando tenemos a nuestro familiar o pareja o amigo, quien sea, en el hospital con un ictus, lo que tenemos que empezar a hacer, y esto tiene comunicación con el punto 1, que es la comunicación fluida con el equipo técnico, médicos, terapeutas, quien haya, es una acomodación de la casa. El paciente va a volver a una casa, va a volver a su propia casa, pero el paciente en este momento no va a ser el mismo. Va a tener restricciones de movimiento. Por ejemplo, a lo mejor ese paciente antes deambulaba y tenía una vida normal y ahora no deambula. Entonces las preguntas típicas de la casa son: ¿hay ascensor? ¿Hay escaleras que tenemos que salvar? ¿Cómo es el váter?
Ese paciente, ¿cómo le vamos a hacer las transferencias al váter? ¿Cómo le vamos a ayudar? O sin embargo tiene una incontinencia total y ahora va a tener unos pañales. Si vamos a tener que utilizar una silla de ruedas para el desplazamiento por la casa, ¿cómo son la anchura de las puertas? Entonces, un estudio técnico que también te lo puede hacer un profesional de la salud. En realidad, el profesional de la salud, según lo que yo sé, en este país que es España y tal, y según cómo va el tema de las universidades y de la formación, el profesional sanitario que haría una adecuación del espacio al paciente, específicamente para ese paciente, para mejorar su movilidad y su calidad de vida, es el terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional tiene una formación muy parecida a la que tenemos los fisioterapeutas, pero es un poquito más centrado a las actividades de la vida diaria y también a la parte cognitiva y psicológica. Entonces sería la persona ideal, pero también lo puede hacer un fisioterapeuta, también lo puede hacer cualquier realmente persona que sepa más o menos las limitaciones que va a tener el paciente y luego que conozca el espacio y lo pueda modificar. Entonces voy a repetir los 3 puntos más importantes que tenemos que hacer si tenemos un familiar en el hospital en este momento con un ictus. El punto más importante es una comunicación, los 3 puntos son una comunicación muy fluida con el equipo médico y demás, con todo el equipo especializado del hospital. La segunda parte, una búsqueda de un terapeuta especializado, que no es tan importante la titulitis como la experiencia en el manejo de pacientes. Y tercer y último punto es acomodar la casa, adaptar la casa al paciente que va a venir, para que cuando llegue no tengamos sorpresas y el fisioterapeuta pueda empezar a trabajar. Fisioterapeuta, logopeda, psicoterapeuta, neuropsicólogo, médico, auxiliares de enfermería, todos los profesionales sanitarios que tengamos que acudir al domicilio del paciente, lo podamos hacer de la manera mejor y con una menor inversión de energía. Es decir, que todo el espacio arquitectónico nos facilite la movilidad y el trabajo nuestro del paciente. Bueno, entonces si te ha gustado este vídeo, yo soy Jorge, te puedes suscribir a mi canal de rehabilitación de daño cerebral que se llama Ictusfilia, y si realmente te gusta y quieres colaborar con el canal, pues puedes activarte pulsando la campanita donde pone todas. Primero te suscribes y luego le das a todas. Muchísimas gracias, este es mi vídeo de hoy, encantado y que haya mucha salud sobre todo. Gracias.